Señor fiscal Francisco Barbosa, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Gustavo, un saludo para usted, para toda la audiencia y la mesa de trabajo. Fiscal, ¿qué posición tiene usted sobre este proyecto que involucra al entrar en lo penal con las decisiones judiciales de este país? Bueno, primero es un proyecto que, como está redactado, lo que busca es poner una mordaza a la ciudadanía, a los servidores públicos, sobre cualquier manifestación que se haga alrededor de procesos que el gobierno nacional adelante en el marco de la política de paz total. Incluso se habla de que ni siquiera se puede manifestar o se puede generar algún tipo de como llaman en el proyecto, obstrucción a suscripción, implementación y cumplimiento de acuerdos, e incluso acuerdos parciales y protocolos. Es decir, lo que construyen es una idea general a través de la cual, con unos verbos abstractos, dicen que aquel que obstruya, impida o restrinja cualquier tipo de esas manifestaciones o de procesos de paz, tendrá una pena entre 10 a 15 años de cárcel y obviamente tendrán circunstancias de agravación punitiva, es decir, se agravará la pena si caen en unas condiciones en donde los servidores públicos terminan siendo también afectados. Es decir, cuando se dice en el proyecto, el que obstruya quiere decir, para que entienda la ciudadanía, todos los ciudadanos de Colombia, sin excepción, servidores públicos y no servidores públicos, que pues quepan dentro de lo que ellos llaman obstrucción, pues terminarían en la cárcel. Entonces, en principio es un proyecto de ley técnicamente mal hecho, además termina repitiendo todas las conductas que se están planteando, ya están en el Código Penal. Entonces yo escuchaba con atención la entrevista que ustedes estaban haciendo y decían asesinar a líderes sociales. Bueno, asesinar líderes sociales, hay un tipo penal de homicidio. Si son líderes sociales o si son personas que están haciendo alguna labor de este nivel, pues hay homicidio en persona protegida. De hecho, son penas muy importantes. Curioso es que el ministro de Justicia a principios de año pretendan, eso sí, sacar a todo el mundo de la cárcel, Gustavo. Es decir, todos los delincuentes que han cometido esos delitos, ahí sí los quieren sacar de la cárcel o no los han capturado. Yo lo he repetido, tenemos 3.309 órdenes de captura sin materializar, en donde son en la gran mayoría zona rural, 545 de homicidios de reincorporados, defensores de derechos humanos y familiares de reincorporados en zona rural, 168 de masacres, todas en zona rural, y esas les han levantado a muchos de ellos suspensión de órdenes de captura y son los que están matando a la gente. Con fundamento en este proyecto, pues básicamente los que están negociando el acuerdo de paz se tendrían que ir todos a la cárcel porque están generando además muertes de líderes sociales en el país también, con esos diálogos en donde está suplantando la criminalidad. Entonces, hoy lo que existen, ya existen esas normas. El que se robe recursos de la paz, hombre, ahí están los tipos penales de peculado. Peculado por apropiación, peculado por destinación oficial diferente, peculado por uso y agravantes además por el peculado. Es decir, todas las conductas que se están planteando ya están en el Código Penal. Entonces, esto lo que se convierte es una ley, un proyecto de ley mordaza. Claro que lo va a tener que ajustar. Yo diría que pues este proyecto es un proyecto que no tiene ninguna validez porque no tiene ninguna viabilidad jurídica, ni está conforme a la Constitución ni a la ley, pero a la Constitución. Pero lo cierto de todo esto es que claro que uno queda muy preocupado cuando el senador Iván Cepeda ayer dice en un trino, Gustavo, el señor fiscal general de la Nación, leo textualmente, no tengo la culpa de que al proyecto que radiqué para que sean sancionados los crímenes contra la paz, algunos lo llamen Ley Barbosa. Entonces el respeto que él dice que él da de debates con mucho respeto, básicamente la utilización de su cargo para hacer básicamente una persecución a un funcionario como yo, o incluso a preparar el camino para que tampoco yo pueda opinar, ni cualquier colombiano, cuando salga de mi cargo, toda vez que seguramente con este tipo de proyectos buscarán llenarlo a uno de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, porque ya no tendría yo fuero para poder opinar sobre los diferentes temas que creo que son parte de la democracia. Fiscal,
el senador Cepeda se preguntaba y se contestaba, él decía, sé que mucha gente va a pensar que todos estos delitos ya están en la legislación y ya el escenario penal colombiano los contempla, pero él dice, matar, por ejemplo, a un líder de paz que contribuye al proceso de paz, además de asesinarlo, además del homicidio, es intervenir, obstruir, como él dice, ponerle un palo en la rueda al proceso de paz, y por eso debe haber una pena diferente. ¿Qué opinión tiene usted? Es que, inclusive, lo que le digo una cosa, si es así, si ese es el espíritu que él tiene, entonces asesinar a un líder social para ellos no vale nada, porque hoy asesinar a un líder social o una persona con unas agravantes da penas de más de 40 años de cárcel, Gustavo, y están aquí poniendo que las penas serán entre 10 y 15 años de cárcel. Entonces ahora también pretenden, si ese es el argumento, pretende sacar de la cárcel a los que asesinen a los líderes sociales también. Entonces, yo vuelvo y digo, esto lo que pasa es que no tiene una lectura sistemática del sistema penal colombiano. Y en el sistema penal colombiano, cuando se presenta un homicidio, hay unas penas, hay unos homicidios simples, hay unos homicidios agravados, y los agravantes además tienen unas consideraciones, pero al mismo tiempo hay homicidio en persona protegida, y las personas protegidas, cuando hay conflicto a la luz del VIH, pues también tiene un agravante que es muy complejo desde el punto de vista punitivo o desde el punto de vista de sanción penal. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, esto lo que es una provocación, es un provocador para decir vamos por este camino. Ahora, estamos hablando del vocero del gobierno en el proceso de paz del ELN. Yo no estoy hablando de un senador cualquiera que representa una fuerza minoritaria en el Congreso, no, estoy hablando de un senador que además él mismo ha salido y ha dicho que es el vocero de Gustavo Petro en muchos temas. Entonces aquí lo que esperamos no es que Iván Cepeda diga que va a hacer ajustes o que él se casa por causas no populares, etcétera, sino aquí esto no es un tema de causa no popular o popular. Esto básicamente es una afrenta al ordenamiento jurídico colombiano y al derecho de los colombianos, y más aún, dirigido exclusivamente con mi nombre, diciendo que este es lo que algunos llaman la ley Barbosa, es decir, casi que es un mensaje a la ciudadanía. Actúen como el fiscal Barbosa, que se ha finalmente opuesto constitucionalmente a algunos temas de lo que está ocurriendo en el país, que es evidente, y ya verán lo que les va a pasar. Es decir, entre 10 y 15 años y multa entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos legales mensuales, y si son servidores públicos, entonces prepárense para un agravante hasta los 15 años y para interdicción de derechos y funciones públicas. Todo esto está escrito en el texto, y vuelvo y repito con lo que inicié. Uno, son muy osados para presentar iniciativas donde les fascina hablar de cárcel a las personas que están en la legalidad, pero son absolutamente, genuflexos frente a la criminalidad, porque a eso sí rápidamente buscan presentar proyectos de ley para ver cómo despenalizan conductas y cómo lo sacan de las cárceles, o piden suspensiones de órdenes de captura en diferentes temas en donde no caben, como me ocurrió el 11 de enero de este año, cuando solicitaron suspensión de órdenes de captura de personas con fines de extradición, de grupos además que ni siquiera tenían composición política y que no existía base jurídica para hacerlo. Señor fiscal, esta es una norma que claramente pues toca la política criminal del país. ¿Usted le va a pedir alguna ayudita al ministro de Justicia para que se ponga al frente de este proyecto y hacerle saber pues todas sus observaciones? No, mire, yo creo que el ministro de Justicia es un jurista que conoce muy bien de lo que estoy hablando. Yo creo que el ministro de Justicia se debe estar cogiendo la cabeza en este momento diciendo que es ese adefesio que se presentó, porque conociéndolo como yo lo conozco y sabiendo que es un hombre que conoce el derecho, no va a decir lo contrario, porque ahí sí estaríamos con el mundo al revés. Pero yo, más allá de eso, yo lo que creo es que el Congreso de la República y las comisiones constitucionales de primeras de Senado y Cámara, pues ni siquiera le deben es poner atención a este tipo de iniciativas, que son iniciativas que verdaderamente pues son tan digamos, contradictorias con el ordenamiento jurídico colombiano, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la jurisprudencia de la Corte
interamericana que no vale la pena ni siquiera darle un trámite correspondiente a eso. Yo vuelvo y le digo, o si le deben dar el trámite es para archivarlo. Pero mire usted, por ejemplo, y yo les pongo el ejemplo a ustedes para que entiendan muy bien. Cuando dicen obstruya en ese proyecto, entonces, ¿qué es obstruya? Obstruya, pues, en derecho penal, todos los verbos para poder imputar, para poder acusar, para poder adelantar procesos, tienen que describir conductas. Esto no puede ser la vaguedad de el que obstruya, porque ¿qué es obstrucción? Ustedes en la mesa de trabajo toman la decisión de discutir y hablar sobre el acuerdo de paz. Y dicen, hombre, a mí me parece inadecuado que retiren a la fuerza pública de los lugares para que no hagan efectivas las órdenes de captura, porque eso está generando un problema terrible y está suplantando a las autoridades del país, y ese proceso de paz en esas condiciones no puede continuar. ¡Eureka! Acaban de decir la palabra concreta y no puede continuar. Entonces alguien, un fiscal, de forma abstracta dice, oiga, yo creo que lo que acaban de decir en la mesa de trabajo impide la política de paz, obstruye la política de paz, restringe la política de paz, atenta contra un acuerdo parcial que significa retirar gente de los territorios. Eso da para 15 años. Llámese a los periodistas que ya llamémoslos o formulemos una imputación, o bien sea un periodista, o bien sea un ciudadano del común, o bien sea una persona que utilice una red, o bien sea un servidor público, y arranca un problema en donde evidentemente la justicia al final del día va a terminar diciendo que esto no tiene ningún sentido, pero van a meter a los colombianos a empapelarlos para que no se refieran a este tema. Lo que quieren hacer es, en los próximos 2 años, acabar cualquier discusión sobre la paz. Es decir, lo único que quieren es tener al país atado a una idea, y es que nadie pueda discutir las barbaridades que se están cometiendo en muchos lugares del país. Y no es un tema de la paz, repito, porque todos estamos a favor de la paz. Es un tema de lo que ha venido ocurriendo y el uso que se le está haciendo a la noción de paz, en donde, como yo lo sugerí hace unos días, estamos frente a un escenario en donde la idea de la paz total terminó siendo una estrategia para destruir finalmente la implementación del acuerdo de paz del 2016. Hoy, básicamente, no tenemos implementación de ese acuerdo de paz. Se destruyó el acuerdo de paz del 2016 con la tesis de una paz total, que terminó además rompiendo la poca idea de paz, o la idea de paz que se había planteado en el 2016 y que tenía ya una institucionalidad que aún hoy está ya muy coja, porque ni siquiera le han puesto cuidado a esa implementación. Señor fiscal, en las últimas horas la Corte Constitucional tomó una decisión que golpea duramente la reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Petro, que tiene que ver con las regalías. Y una de las reacciones del presidente Petro es escribir en su cuenta de X que al ministro Bonilla no le quedaría más alternativa que reducir el presupuesto de las ramas del poder público, que, pues, recordemos, tiene a la judicial entre ellas, y la fiscalía hace parte de esa rama. ¿Le merece alguna consideración esa respuesta? Pues me parece lamentable, me parece muy lamentable lo que dijo el presidente de la República. Imagínese usted, es un atentado contra la Corte Constitucional lo que acaba de hacer, y contra las diferentes ramas. Es decir, como no me gusta la sentencia de la Corte Constitucional, entonces voy a atropellar contra la misma rama judicial a la que pertenece la Corte Constitucional. Sí, la misma historia del jefe del fiscal soy yo, la misma historia de a mí me parece que hay un golpe blando por la decisión del Consejo de Estado, la misma historia. Es decir, aquí repetimos y repetimos esa historia, y me parece muy grave. Yo vuelvo y repito, porque todos es bueno ponerlos en contexto. Que una Corte Constitucional tiene función, Jorge, durante todos los años de la Constitución de Colombia, donde ha tomado decisiones. Yo les pongo algunos casos. Por ejemplo, el plan de desarrollo de Pastrana, por ejemplo, o le tomaron determinación de no permitir... Fiscal, se nos está cortando, fiscal. Sí. No se me mueva, que se cortó la comunicación. A ver, lo escuchamos. Habla de los ejemplos. ¿Me está escuchando ahí? Sí, fiscal. Sí, les decía, cuando estamos hablando de que la Corte Constitucional colombiana ha tomado decisiones en diferentes gobiernos
que ha afectado a esos gobiernos. Nunca había habido un ataque sistemático, un ataque de esa virulencia contra la Corte Constitucional. Recuerden, para poner ejemplos, el caso del plan de desarrollo del presidente Andrés Pastrana fue tumbado por la Corte Constitucional. La imposibilidad de que el presidente Uribe se reeligiera la Corte Constitucional tomó una sentencia valerosa e histórica. El hecho, por ejemplo, de las mismas reformas tributarias que se han caído, me recuerdo la reforma tributaria del presidente Duque en el 2019, se cayó toda la reforma tributaria. Y yo nunca vi a un presidente de la República diciendo, ahora sí no nos quedó otra opción que recortar el presupuesto de las ramas del poder público, de las 3 ramas del poder público. Esto es una amenaza. O me hacen sentencias que me gusten, o verdaderamente voy a empezar a tomar represalias contra ustedes. Entonces, esa es la noción que existe aquí, amigo-enemigo del gobierno actual. Entonces, quien está conmigo es mi amigo, y quien no, lo asumo como enemigo y lo enfrento como enemigo, como si estuviera en un campo de combate en el que él finalmente estuvo hace 30 años. Entonces, pues yo lo que pido en esto es respeto también a la rama judicial del poder público, porque no puede ser posible que ahora necesitemos a las decisiones de la Corte, porque entonces de golpe estamos preocupados por un trino del presidente que se molesta por esas decisiones. Lo que tiene que hacer el gobierno es gerenciar, leer la sentencia de la Corte Constitucional, que por algo lo hizo y lo hizo bien, seguramente con sus análisis constitucionales. Uno puede estar o no estar de acuerdo con las decisiones, pero pues uno tiene que respetar las decisiones, acoger las decisiones y tratar de buscar una respuesta administrativa a lo que ha venido ocurriendo, pero no responder de esa manera a través de un trino diciendo no me queda más opción que recortar los presupuestos, pues porque recortando presupuestos de la rama judicial pues vuelve también ineficaz a la misma rama judicial. ¿Cuál va a ser el siguiente trino? ¿Que va a dejar de pagarle los sueldos a los funcionarios de la rama judicial o a los magistrados? Me parece que eso es lo más grave y lo más complejo de este asunto. Señor fiscal, como siempre, muchas gracias. Buen fin de semana para usted. Bueno, buen fin de semana. Un abrazo para todos. Gracias.